Buenos días, hermanos, feliz sábado a todos. Vamos a empezar esta escuela sabática con una oración. Padre nuestro, que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias, como siempre, por este sábado maravilloso que nos das, porque podemos congregarnos entre los hermanos, podemos compartir tu palabra, podemos profundizar en ella. Te pedimos también, Padre, por favor, que cuides de los hermanos pues, que están pasando dificultades, de los que están pasando enfermedad. Cuídate especialmente de ellos, Señor, para que puedan estar pronto restablecidos si es tu voluntad y que en todo caso todo se haga conforme a lo que tú quieres, pero ayúdanos a tenerlos siempre presentes, Señor. Te pedimos pues que nos ayudes a tu pueblo, este pueblo que está preparado pues, y debe prepararse para entrar en la Canaán celestial, para que podamos todos estar juntos, unidos en un mismo sentir hasta que llegue ese momento. Perdónanos todos nuestros pecados, Padre, que en el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bueno, hermanos, pues feliz sábado a todos. Hoy vamos a continuar con este trimestre que empezamos pues el sábado pasado, que se titula el trimestre, la verdad presente en Deuteronomio. Es un trimestre que, como ya vimos el sábado pasado, pues lo que intenta hacer es buscar paralelismos con lo que fue la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto y estaba por entrar en Canaán, buscar paralelismos pues con el pueblo actual, con el pueblo de Dios actual que está pues pronto a entrar en la nueva Canaán, ¿no? En la Canaán celestial. Nos dice el trimestre en este sentido, nos hace una pregunta: ¿podría haber paralelismos entre lo que enfrentaron los hijos de Israel en la frontera de la tierra prometida y lo que nosotros enfrentamos hoy justo en las fronteras de la nueva tierra prometida? Bueno, pues esto es lo que está haciendo pues, esta lección, este trimestre, ¿no? Esta semana concretamente buscaremos estos paralelismos, la lección nos propone buscarlos,
en lo que fue pues, la historia, concretamente nos dice de Moisés, ¿no? La lección, de hecho, se titula de esta semana, la lección de historia de Moisés. Quien quiera puede intervenir, ya lo sabéis, estamos en una escuela sabática, por tanto, cualquier cosa que queráis decir, tenéis micrófonos y podéis decirlo. El domingo vamos a hacer un repaso rápido de lo que nos propone la lección. El domingo pues, nos acercaremos a cuando Moisés pues, intentó interceder, y de hecho intercedió ante Dios por el pueblo de Israel, que había caído pues, dando una idolatría que no tocaba un becerro de oro. El lunes nos propone pues, buscar los paralelismos en lo que fueron los 40 años que estuvo el pueblo de Israel peregrinando en el desierto. El martes nos propone pues, cuando Moisés delega parte del trabajo ministerial a lo que eran pues, personas de su pueblo para que lo ayudaran. El miércoles pues, la rebelión que hubo en Cades Barnea, cuando el pueblo de Israel pues, está justo antes de entrar en Canaán, hay allí una rebelión, mandan los espías y a partir del informe no quieren entrar, y luego pues el jueves se centra en el exterminio de los amorreos y esos pueblos que plantaron cara a Israel y a Dios, y afronta pues el tema de por qué Dios exterminó a esos pueblos y si eso pues es, en fin, a qué obedece, ¿no? El sábado, como siempre, pues nos da un versículo para memorizar, que lo encontramos en 1 Corintios 10, 3 y 4, que nos dice: y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Bueno, aquí nos habla, por tanto, de una comida espiritual y de una bebida espiritual. Este adjetivo de espiritual, bueno, se da pues por dos razones, ¿no? En principio, el primero porque todas estas dádivas, evidentemente, pues ese maná que caía del cielo y esa agua que salía de la roca, eran dádivas que daba Dios desde el cielo de una forma milagrosa para que el pueblo pudiera sostenerse, ¿no? Entonces sabemos que en este orden creativo que tiene la divinidad, pues del Padre salen los deseos creativos, el Hijo los expresa y el Espíritu Santo es el que los trae pues, a la realidad, ¿no? Entonces, bueno, esa agua y ese pan pues eran traídos por el Espíritu Santo, por tanto son espirituales. Y también, evidentemente, se los llama espirituales tanto a ese maná como a esa agua porque tenían una enseñanza también espiritual, una enseñanza que, comprendiéndola, pues nos podía ayudar a crecer en ese camino que debemos realizar para obtener la salvación, ¿no? El maná sabemos que simbolizaba pues, a Cristo mismo, bajando del cielo para darnos vida, ¿no? Concretamente, pues aquí lo tenemos en Juan 6:41. Murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y también era una enseñanza, se llama pues agua espiritual al agua que salió de la roca, pues porque también ya como hemos visto en este ministerio, pues esa roca simbolizaba ese cuerpo de Cristo partido, ¿no? Partido por la llaga, y de ahí pues es donde obtenemos nuestra salvación, pero es que aparte ese sacrificio abrió las puertas a que pudiéramos recibir ya el Espíritu Santo con toda plenitud y por tanto es esa agua, ¿no? Por tanto aquí vemos una enseñanza que el pueblo de Israel, evidentemente, cuando salió de Egipto también debía ir comprendiendo, porque sabemos que era un pueblo de dura cerviz y que quería hacer las cosas a su manera, pero no como Dios le estaba diciendo que debía hacerlas, ¿no? Entonces ellos comieron el maná literal, como nos dice también en 1 Corintios 10, 4, ¿no? En Juan 6, 48, 50, nos dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Es decir, el pueblo de Israel efectivamente comió ese pan literal para no morir y les alimentó, pero no entendieron esa enseñanza que había detrás y no aceptaron ese plan de salvación en toda su plenitud y por tanto murieron en el desierto. Efectivamente, nosotros si queremos ser salvos debemos aceptar ese plan de salvación y eso pues evidentemente nos dará la salvación para no morir en ese desierto que es este mundo, ¿no? Al menos no morir eternamente. Bueno, sí. Nosotros vemos ahí que, digamos, los judíos de alguna manera le reprochan a Jesús utilizando lo del pasado, pero vemos como siempre los judíos se quedaban con el símbolo. Se quedaban con el maná,
se quedaban con el sacrificio del cordero, pero se quedaban ahí. Digamos, no daban un paso más para vislumbrar lo que realmente representaba el símbolo y lo tenían ahí enfrente y no lo veían. Ellos se quedaban anclados en el pasado y en los símbolos y en las figuras. Sí, sí. Y ese para ellos era el fin de toda su religión. Desde luego. Sí, sí, ellos tuvieron siempre este inconveniente, ¿no? Que no tenían una religión muy limitada en este sentido, ¿no? Más o menos quería comentar lo que ha dicho ahora Javi, ¿no? Y es que, bueno, ellos perdieron de vista lo que significaba ese maná, ¿verdad? Porque incluso llegan a quejarse, ¿no? Estamos hartos, ya queremos carne, ¿no? Es decir, que perdieron de vista el significado y durante 40 años tenían que haberlo recordado. Claro. Pero en cambio eran un pueblo rebelde, por eso el Señor le hizo esa prueba a Moisés: apártate que los voy a destruir y de ti haré otro pueblo, ¿no? Y intercedió por ellos, por amor a ellos, ¿no? Sí, sí. Pero eran duros de cerviz, pero realmente. Sí. Les costaba comprender, ¿no? Les costaba profundizar en dónde estaba realmente su salvación y su esperanza, ¿no? Bueno, aquí podemos, lógicamente, encontrar pues, un paralelismo también, ¿no? Desde luego, quien quiera obedecer la ley de Dios en estos días que ya estamos y que nos van a venir, deberá tener una comunión perfecta con Jesucristo y con el Dios Padre, ¿no? Es decir, que nosotros no podemos caer en el mismo error que cayó Israel, debemos ir profundizando en todo nuestro avance espiritual para que podamos estar preparados y cuando llegue el momento obedecer a Dios, cuando vengan pues, los momentos más complicados de la historia, que están ya a la vuelta de la esquina, sino ya entrando por la puerta, ¿no? El sábado nos sigue diciendo, dice, básicamente, justo cuando los hijos de Israel están por entrar en Canaán, Moisés les da una lección de historia. Recordemos que cuando ellos están pues, en Moab, creo que es, ¿no? Pues antes de cruzar el Jordán para entrar ya en Canaán, pues Moisés, ¿qué hace? Pues les da todo un repaso, junto con las leyes que deben guardar, les da un repaso de dónde vienen, ¿no? De quiénes son y de dónde vienen. Nos dice un tema que se repite en toda la Biblia: recuerden lo que el Señor ha hecho por ustedes en el pasado. Esto es fundamental y la lección lo remarca, ¿no? Además nos pone una cita de Ellen White que dice: no tenemos nada que temer del futuro a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Bueno, evidentemente nosotros aquí pues, podemos sacar un claro paralelismo, ¿no? Con nuestros días. Tiene que haber pues alguien, un pueblo, también personas movidas por Dios o una persona movida por Dios, que estén dando recordando al pueblo esos hitos inamovibles, recordando al pueblo de dónde vienen, recordando al pueblo cuál es su misión, para que puedan hacer esa labor, porque ya sabemos que las personas tenemos siempre la tendencia a dormirnos en los laureles, ¿no? Entonces hay alguien que debe hacer esa labor. ¿Quién tenía que ser? Bueno, en principio hubiera tenido que ser la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿no? ¿Ellos están haciendo esto? ¿Esta denominación lo está haciendo? Bueno, sabemos evidentemente que no. ¿Por qué no lo está haciendo? Bueno, yo he hecho aquí unos cuantos apuntes, ¿no? En primer lugar, sabemos que están dando predicaciones totalmente suaves en los púlpitos, ¿no? Se están dando predicaciones que parecen más para adormecer al rebaño que no pues para ponerlo en marcha, ¿no? También están abandonando cada vez más el espíritu de los pioneros y sus escritos, al punto que ya pues hay infinidad de libros de Elena de White y de pioneros que ni se han traducido al español, y aparte los que ya están traducidos cuesta encontrarlos, cuesta adquirirlos, ¿no? Porque ya no los reeditan. Es algo increíble realmente, ¿no? También se ve en las escuelas sabáticas una deriva hacia razonamientos filosóficos, y esto lo hemos estado viendo, pues todas estas escuelas como cada vez van más entrando en este tipo de juego, ¿no? Llevan años espiritualizando las profecías también del tiempo del fin. Veremos en la lección cómo en un momento dado ellos dicen de lo importante que es estar atentos a las profecías del fin, porque las profecías se han cumplido todas, en cambio pues las dejan totalmente de lado y cuando las tocan pues las espiritualizan tantas veces, ¿no? Luego llevan años también intentando congraciarse con el papado y la agenda globalista, y esto también lo hemos visto a través de las noticias de actualidad y preparando el gobierno mundial, cómo están entrando cada vez más en este juego, con lo cual ya vemos por dónde van los tiros de esta denominación que evidentemente no están por la labor de dar esta advertencia al mundo, ¿no?
Han ido expulsando además a los atalayas fieles que han intentado dar la verdad presente dentro de sus filas, ¿no? Cada vez que ha salido una voz que ha intentado advertir y reconducir las cosas, en vez de escuchar con humildad y ver si era así o no era así, pues se han dedicado a sacárselos de encima y además de malas maneras tantas veces, ¿no? Sí. Recordar que es una tónica de todo el pueblo de Dios durante toda su historia. Sí, efectivamente. Que cada vez que ha habido un profeta que el Señor ha enviado al pueblo, lo que se han dedicado básicamente es a torturarlo y a eliminarlo. Sí, sí. Y eso es algo que se va a repetir hasta el final, ¿no? Exacto, no hay nada nuevo bajo el sol. Entonces tenemos que ser conscientes de eso, que no podemos pensar que ahora será diferente, ¿por qué? ¿No? Entonces cuando dice también de recordar nuestro pasado, cómo el Señor nos ha traído hasta aquí, o de la historia antigua, pues claro, si hubo un Moisés entonces, no va a haberlo ahora también. Entonces todo eso tiene que quedar claro. El Señor no va a cambiar su manera de actuar ahora. Justo cuando más le necesitamos, cuanto más cerca estamos del fin, luego va a cambiar la manera para que no le conozcamos, ¿no? O sea, toda la Biblia está escrita para que le conozcamos, para que sea previsible para nosotros, y resulta que ahora es imprevisible, nos va a sorprender, como dice el Papa, ¿no? Entonces ahí estamos entrando en eso, ¿no? Nos sorprenderá como ladrón a todos, ¿no? Totalmente. Pues no, solo a los que están en tinieblas, ¿no? Totalmente. Efectivamente, hay un esquema que se repite y nosotros tenemos que estar atentos a él, ¿no? Dios no cambia y tampoco va a cambiar el esquema como ha actuado siempre, ¿no? Bueno, finalmente, pues nada, pues esto también del cuarto ángel, que también hacen poca mención siempre de ello, cuando directamente lo olvidan. Acerca de los 6.000 años se aceptan un milenio exacto, pero luego los 6.000 años exactos no los aceptan, con lo cual también se pierden el poder entender la fecha de la venida de Dios, de Cristo, y finalmente pues muestran una clara desidia a la hora de advertir al pueblo de esta segunda venida falsa que va a hacer Satanás haciéndose pasar por el Mesías y que va a confundir a tantos, incluidos a muchos adventistas, ¿no? Por desgracia. Así que recordemos, pues una vez más, lo que dijo Ellen White, ¿no? Que la misma lección nos pone: no tenemos nada que temer del futuro, a menos que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido y lo que nos ha enseñado en nuestra historia pasada. Bueno, pues visto el sábado, pues vamos a por el domingo, que será quizá el apartado donde pues, os propongo pues, ahondar más, ¿no? Y luego los otros pues ya los repasaremos de una forma más rápida. El domingo nos propone pues el ministerio de Moisés, se titula, ¿no? Bueno, desde luego Moisés se ofreció en un momento determinado al pueblo, ofreció su alma a cambio de la del pueblo, ¿no? Él sube al monte cuando el pueblo pues ha pecado de forma terrible con el becerro de oro, y él se ofrece ante Dios a cambio del pueblo. Yo os propongo, antes de entrar a ver el paralelismo de esta situación y de llegar a mirar esta situación misma, de ver un poco el contexto en que se produjo todo esto, y por tanto yo os propongo hacer un repaso. No vamos a leer todo el texto, pero sí, pues yo he hecho un pequeño resumen y entre todos pues podemos ir repasando todo lo que fueron esas escenas del Sinaí que a veces nos cuesta tanto ordenar, ¿no? Y realmente fueron muy importantes porque ahí pues se dan unas lecciones también que nosotros debemos comprender, ¿no? Evidentemente en nuestros días. Vamos a empezar, ¿no? En primer lugar tenemos la situación que pues, Israel llega al Sinaí, esto todos lo tenemos claro, sale de Egipto y llega hasta el Sinaí, hasta el desierto del Sinaí, que está en Arabia, y ahí se sitúa pues, debajo del monte, ¿no? Moisés sube al monte y Dios le propone a Israel que sea su pueblo, ¿eh? Dios le hace esa propuesta, ha sacado a Israel de Egipto y propone a Moisés, su líder, que comunique a su pueblo que quiere hacer pacto con él, ¿eh? Le propone, por tanto, que entre en ese pacto, en ese nuevo pacto, que es el pacto que hizo Dios pues, cuando Adán y Eva pecaron, ¿eh? Él les propone entrar en ese pacto, le propone a Moisés, ¿eh? Nos dice en Éxodo 19:5, ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es lo que le dijo Dios a Moisés cuando, llegados al Sinaí, subió al monte, ¿eh? ¿Qué significa guardar el pacto? Todos ya lo hemos sabido, vamos a repetirlo. Recordemos que la palabra de Dios está escrita en lengua de tartamudos, ¿no? ¿Qué significa entrar en el nuevo pacto? Bueno, significa, en primer lugar, entregarte a Dios plenamente, ¿eh? Si tú te entregas a Dios plenamente y aceptas su plan de salvación, ¿Dios qué hace? Bueno,
pues Dios te manda su Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, ¿qué hace en ti? Te transforma, y transformado puedes obedecer la ley, con lo cual tus pecados son perdonados y dejas de pecar, ¿no? Esto es el plan de salvación, esto es entrar en el nuevo pacto, entender esto y aceptarlo, ¿no? Así que, con esta propuesta que Dios le hace a Moisés, Moisés baja del monte y se lo explica al pueblo, ¿eh? Todo el pueblo acepta entrar en el pacto, ¿eh? Pero sabemos que es como se ha ido hablando en el ministerio, concretamente nuestro hermano Javi pues esto lo ha ido tocando, esta aceptación es una aceptación que se hace de forma precipitada, sin entender en qué consistía entrar en ese pacto, ¿no? Sabemos que entrar en ese pacto consistía en entregarse a Dios y después venía pues, la capacidad de obedecer. Pero el pueblo de Israel, que era de dura cerviz, quiere obedecer directamente, sin entregarse antes a Dios, ¿no? Entonces esto hace muy difícil que él pueda entrar en este nuevo pacto que Dios les propone. Nos dice Éxodo 19:8, y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Jehová ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Así es como reacciona el pueblo. Moisés vuelve a subir al monte y le transmite a Dios pues, la aceptación del pueblo, ¿no? El pueblo ha aceptado entrar en este nuevo pacto, pero lo ha hecho de una forma evidentemente precipitada, pero bueno, Moisés se lo comunica a Dios. Dios evidentemente sabe que el pueblo no ha entendido bien la profundidad de lo que le propone, sabe que el pueblo ha hecho una aceptación muy precipitada de lo que es aceptar el pacto, este nuevo pacto, y por tanto, ¿qué decide hacer Dios? Pues decide presentarse ante el pueblo con una manifestación impresionante para que el pueblo pueda tomar conciencia realmente de que debe entregarse a este Dios poderoso si quiere progresar en ese objetivo de cumplir con la ley, de cumplir con todo lo que Dios le propone para que pueda ser salvo. Entonces Dios quiere hacer esta aparición espectacular, ¿no? Y le dice a Moisés que comunique a su pueblo que se prepare, porque al cabo de 3 días se va a presentar ante el pueblo. Y efectivamente, esto lo vemos en Éxodo 20:20, que dice, para probarnos vino Dios, y para que su temor esté delante de nosotros, para que no pequéis. Es decir, esa cosa impresionante que debían captar los israelitas les debía cambiar realmente el corazón y debían tener ganas de entregarse a Dios. Así que Moisés baja, se lo transmite al pueblo y le insta a prepararse para el encuentro. Al tercer día, Jehová se presenta ante ellos tapado por la nube y con gran estrépito y poder. Entonces, el pueblo, ¿qué hace? Bueno, entonces Dios empieza a explicarle el nuevo pacto y empieza con los 10 mandamientos, empieza de viva voz a darle los 10 mandamientos. Sí, Josep. No es extrañar que sea al tercer día, ¿no? Claro. Cuando el Señor ya aparece, como estamos actualmente hoy esperando el tercer milenio en el cual el Señor aparecerá, ¿no? Al principio de ese tercer milenio, ¿no? Exactamente, tiene una simbología total, ¿no? Total con lo que va a ser pues la Biblia es como vimos en el libro de Esther, ¿no? Que si el 3, que si el 7, hay una serie de números que identifican los tiempos que estamos viviendo. Totalmente, totalmente. Aquí hay una enseñanza clarísima que todo el que tenga ganas de con humildad pues entender podrá ver que realmente Dios viene al tercer día, ¿no? Aparte de otra cosa, dice que Moisés comunica a Dios no la decisión del pueblo, como si Dios no lo supiera, ¿no? Bueno, claro. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que al Señor le gusta que nos vaciemos ante Él, que le expliquemos nuestras cosas. Totalmente. Él ya la sabe porque nos conoce mejor que nadie. Sí. Pero le gusta que de nosotros, de nuestros labios, salga pues, lo que deseamos, ¿no? Perdón, exacto, la honestidad, ¿no? de cada persona. Totalmente. Esto es así. Tenemos que hacer una participación en eso, ¿no? Con lo cual, pues al tercer día Dios se presenta ante el pueblo con gran estrépito y poder, ¿no? Le empieza pues a relatar de qué va el pacto, ¿no? Le empieza a relatar los 10 mandamientos. ¿El pueblo qué hace? El pueblo se asusta y se aparta, ¿no? Se asusta y se aparta. Le asusta, pues digamos, conocer a Dios y piden que sea Moisés el que interceda por ellos, ¿no? El que sea el que reciba el resto de las instrucciones. No pueden soportar esa presencia, ¿no? Dios lo que quería era que se unieran a él ante esa demostración de poder y el pueblo lo que hace es apartarse. Claro, esto es un problema, ¿no?
no quieren en definitiva entregarse a Dios para entrar en el nuevo pacto. Eso es lo que sucede ahí, ¿no? Nos dice Éxodo 20, 18, 21. No sé si queréis leer vosotros para no... Lina, si quieres leer tú misma, que estás aquí en primera fila. Éxodo 20, del 18 al 21. Sí, por favor. Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Vale, pues vemos esta escena, ¿no? Fijémonos que ahí ya el pueblo, ya se ve el punto, la cuestión. Porque ¿quién les hablaba? Era Cristo, el mediador del pacto. Pero ¿qué dice? No nos hables tú, que nos hable Moisés. Ellos ya eligen un mediador humano. Exactamente. Que después Dios tuvo que hacerlo y poner a la tribu de Leví. Sí, pero sí. ya ellos rechazan ya al mediador. Total. Por eso ya claramente manifiestan su rechazo al nuevo pacto, y queda, digamos, en evidencia lo que Dios tiene que establecer, que es el viejo pacto. Exactamente. Efectivamente, ¿eh? Entonces, bueno, ante esta situación, Dios llama a Moisés otra vez, le explica los pormenores del nuevo pacto y la ley durante días, ¿no? Moisés vuelve a subir al monte y Dios pues le empieza a dar pues todas esas leyes civiles y también ceremoniales, pero las leyes ceremoniales que se guardaban, digamos, antes de esas escenas del Sinaí, porque habla de 3 fiestas anuales, eran esas ceremonias que ya probablemente se establecieron en las puertas del Edén, ¿no? Sencillas, exactamente. Y además promete a Moisés que podrá entrar, que a Moisés y su pueblo podrán entrar en Canaán y le daría la ayuda necesaria para entrar, ¿no? Así que Moisés baja otra vez al pueblo para explicarles el resto de la ley recibida. Todos se reafirman en que obedecerán, pero siguen empeñados en hacerlo por sus propias fuerzas y siguen centrados en otro tipo de pacto, ¿eh? Claro, ellos siguen en esa postura, ¿no? Vale, realmente te tenemos miedo, te vamos a obedecer, pero lo haremos por nuestras propias fuerzas, ¿eh? De eso de entregarnos a ti para luego poder hacerlo, nada, ¿eh? De momento eso no se entiende, ¿eh? Nos dice Éxodo 24:3, Laura, si quieres leer, Éxodo 24:3. Dice: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras que Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Entonces, en esta situación, pues ya se ha dado todas las instrucciones al pueblo de en qué consiste el nuevo pacto, y en esa situación el pueblo pues hace pacto con Dios. En ese momento hace pacto con Dios, Moisés rocía esa sangre encima de esas 12 columnas y queda establecido el pacto, ¿eh? Pero evidentemente no ha sido establecido ese nuevo pacto que Dios proponía, porque ese nuevo pacto no se ha comprendido, por tanto, se establece ahí un pacto que luego se conocería con el nombre de viejo pacto, ¿eh? Esta es la situación. Nos dice Éxodo 24, del 7 al 8, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas las cosas. En este punto, evidentemente, pues ya como hemos estado viendo, pues en estos cultos que se han presentado. Sí, ahí también vemos un detalle claro, ¿no? Jesús dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Y ahí Moisés dice: esta es la sangre del pacto. ¿Cuál? ¿La sangre de qué? De machos cabríos, de becerros, de animales. Es decir, la sangre del pacto del nuevo es la de Jesús, Claro. y esta es la de animales. Ya Exacto. vemos lo que es un pacto y el otro, ¿no? Claramente. Sí. Pues nada, luego Moisés pues sube otra vez 40 días al monte. Dios debe hacer retoques, porque ese pacto se ha hecho en unas circunstancias que van a tener que hacerse retoques, porque si no el pueblo no hubiera podido continuar adelante.
y es cuando se le dan pues, al pueblo instrucciones acerca de lo que sería la construcción de un santuario, que sería una réplica del santuario celestial, y se le dan pues, las 2 tablas de las leyes escritas en piedra. En definitiva, al pueblo se le encomienda la labor, una nueva labor que no hubiera tenido que hacer si hubiera aceptado pues, la intercesión del Mesías. Como no acepta la intercesión del Mesías, sino que solo acepta cumplir la ley por sus propias fuerzas, necesita entonces, Dios les pone la nueva tarea de hacer ese trabajo de intercesión. Ellos, claro, ellos tienen que hacerla pues, a través de, de intentar cumplir pues, los 10 mandamientos de forma perfecta y de interceder por todos ante Dios en el santuario, ¿no? Mientras todo esto sucede, que Moisés ha subido al monte para recibir estas modificaciones que Dios ha tenido que hacer, el pueblo, pues ya antes de poder recibir todo el pacto completo, incluso estas modificaciones que ha tenido que hacer Dios, ya se ha desviado, ya empieza pues a adorar, ya se ha ido tras otros dioses, ya empieza pues con el becerro de oro. En realidad ahí se ve lo que realmente movía a ese pueblo, ¿no? Ese pueblo lo que tenía ganas era de seguir a los dioses de Egipto, no al Dios de Israel, ¿eh? Le apetecía más, lo encontraban más aceptable que no el seguir a ese Dios con ese poder tan inmenso, ¿no? Y es cuando pues, Moisés tarda en descender, es cuando se producen esas escenas del becerro de oro. Dios advierte de lo que está sucediendo, ¿eh? Moisés baja con las tablas, rompe las tablas, eso significa que ese pacto que se ha hecho queda roto momentáneamente, y es en ese punto donde es cuando vemos como de todo el pueblo de Israel, el único que al parecer pues no siguió todo eso fue la tribu de Leví, ¿no? Esa tribu de Leví no cayeron en esa apostasía, por tanto cuando Moisés llega abajo, destruye el becerro, amonesta al pueblo y pide que todos los que son fieles, todos los que están de acuerdo con seguir con ese pacto que se ha hecho con Dios, pues se pongan a su lado, ¿no? Y es cuando pues la tribu de Leví, como tú presentaste, se pone a la derecha, ¿no? A la izquierda se ponen el resto del pueblo que se ha arrepentido, y luego pues hay unas 3.000 personas que continúan en la rebelión y que Moisés les pide entonces a los hijos de Leví que los exterminen, ¿no? Que los liquiden, y eso es lo que acontece, ¿no? Y por tanto, en ese punto, bueno, Moisés pues decide interceder una vez más por ellos, ¿no? De todas formas, lo que acontece aquí es que, claro, el pueblo ya obtener el perdón ya era muy complicado, porque ellos habían hecho un pacto por su propia cuenta y riesgo, ¿no? Diciendo que obedecerían sin contar con esa intercesión del Mesías, sin contar con ese plan completo de Dios. Entonces, cuando tú desobedeces un tipo de pacto así, ya quedas sin perdón, porque ya no tienes intercesor, ¿no? Entonces, de todas formas, Moisés decide interceder por ellos, ¿no? Y es cuando se produce pues, esta escena que nos propone la lección de analizar los paralelismos con lo que hizo Moisés por su pueblo, un pueblo que ya no se merecía ningún perdón, y lo que hoy en día pues, podemos encontrar en nuestros días, ¿no? Esto lo vemos en Éxodo 32, del 30 al 32. Pep, si quieres leer. Éxodo 32, del 30 al 32. Y aconteció que al día siguiente dijo Moisés al pueblo: Vosotros habéis cometido un gran pecado, pero yo subiré ahora a Jehová, quizá le aplacaré acerca de vuestro pecado. Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, porque perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Bueno, pues vemos cómo Dios hace esa intercesión impresionante, ¿no? Sí. Como Moisés, perdón, Moisés. Acá hay algo que lo podemos ver claramente aplicado en nuestro tiempo, porque ya hemos visto bastantes veces ese paralelismo de la liberación de Egipto y cómo la Biblia, digamos, aparte de que Egipto representa el pecado, representa el mundo, representa también esa iglesia, digamos, adormecida, ese pueblo en rebelión. Es decir, cómo Egipto representa lo que es la denominación adventista. Y vemos cómo Moisés saca un pueblo de ahí, ese mismo pueblo lo escoge y lo acepta como mediador, pero luego también lo rechaza.
y Moisés vuelve a tener que mediar. Pero hoy, también, ¿qué estamos viendo en el cuarto ángel? ¿Tú qué decías? En realidad lo que ellos querían era volver a lo viejo, volver a la adoración de Egipto, volver a lo del mundo. Ese es el peligro que nosotros podemos hacer. Querer, digamos, aceptamos a Moisés, pero queremos volver a las tradiciones y a las cosas de nuestra vida, de nuestra vieja vida. Totalmente. Y ese es digamos, el peligro y quizá el momento crucial que estamos viviendo como pueblo del cuarto ángel. Totalmente. Entrar a Canaán o quedar muertos en el desierto. Sí, sí, son momentos solemnes, ¿no?, los que estamos viviendo realmente en este sentido, y tenemos que ser muy conscientes de en qué barco estamos y de ser fieles pues hasta el final, ¿no?, porque al final lo que Dios valora pues es la fidelidad en lo correcto, ¿no?, eso es lo que Dios valora. Podemos tener altibajos, lógicamente, somos humanos, pero siempre con ese objetivo puesto en llevar una vida pues lo más santa posible para poder ser aceptos, ¿no?, por Dios. Bueno, pues esto era lo que proponía la lección pues, del domingo, ¿no? Esta intercesión que hace Moisés delante de Dios. Además vemos cómo Moisés sorprende un poco, ¿no?, porque Moisés, digamos que ofrece su propia salvación a cambio de la de su pueblo, ¿no? Claro, nosotros esto sabemos que el único que puede hacerlo es Cristo, ¿no? Cristo es el que se carga con todos nuestros pecados y da su vida por nosotros. Pero claro, aquí nosotros evidentemente podemos hacer ese tipo de ofrecimiento a otro, digamos. Mirad, si a cambio de que os salvéis todos vosotros, yo ya me pierdo. Ya bueno, aquí en todo caso lo que demuestra es un amor muy grande, ¿no? Más allá de que eso evidentemente no es posible, porque Dios nos dice que cada uno tiene que cargar con sus pecados, ¿no? Y en todo caso, si te aceptas el sacrificio de Cristo, entonces los carga Él. Claro, es un punto así un poco ambiguo, ¿no?, que dices, vaya, ¿dónde está el límite, no? Pero también hay que recordar que todos los que han sido representantes de Dios en la tierra, los que han llevado digamos, el liderazgo para que la gente pudiera comprender, de inicio incluso pedían perdón por los pecados del pueblo y ellos no tenían participación de esos pecados. Entonces, que fijaros como la intercesión es todo, ¿no? Empieza al principio hasta el final, de interceder por el pueblo y pedir perdón por sus pecados, incluso llegar al punto de Moisés de incluso decir, mira, que se salven ellos y yo no, ¿no? O sea, es un espíritu de Cristo dentro de ellos, ¿no? Y les hace hacer cosas como si fueran Cristo, pero no lo son. Por eso el Señor le pone freno, ¿no? Tú ya decidiré yo si tú... O sea, es que los imbuye el Espíritu de Cristo. Y eso, claro, es el límite ese, pues lo tiene que poner el Señor, ¿no? Pero es muy interesante cómo es lo que los mueve y eso es algo, un espectáculo, ¿no? Sí, que sí. puedas llegar a sentir eso es un espectáculo, ¿no? Sí. Pero vemos también que, digamos, también fue como una respuesta y una reacción de Moisés a un ofrecimiento que Cristo mismo le hace. Como déjame que los destruya y de ti levantaré un pueblo. Y es como que Moisés también le dice, si los destruye a ellos, ráeme a mí también. Si no van ellos, yo tampoco voy. Claro. Y es un poco que Moisés fue como el mismo Cristo. Porque ¿qué hace Cristo? Lo que ya vimos, como que él acepta restablecer el viejo pacto a perjuicio suyo para poder salvar a ese pueblo. Él podría haber no, digamos, comentado eso con Moisés, destruirlo y seguir con Moisés y los levitas y la tribu de Leví, y de ahí armar un nuevo pueblo. Pero Moisés acepta también en perjuicio, Jesús en perjuicio suyo, digamos, venir de forma más degradada, digamos, que el sacrificio sea mayor para también salvar a ese pueblo. Moisés al final actúa con el mismo espíritu. Sí, 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 sí. Digamos, si no se salvan ellos, yo tampoco quiero salvarme. Sí, Entonces. sí, sí. Muy interesante. Pues entonces, sí, Laura. Más una cosa que sí que hubo muchos profetas que también han intercedido de, bueno, algo parecido, pero aquí vi que Moisés es de una manera muy particular, que su manera de interceder es como la de Cristo. Y es el único que intercede de esa forma. Yo lo he visto que en toda la Biblia se ve, pero es el único que hace este tipo de intercesión, Sí, sí, sí. ¿no? Y de cómo va guiando a todo el pueblo, y ya más adelante lo irás explicando y lo iremos viendo. Pero esto es muy interesante, y como tiene esa relación con el tercer Elías, pues también tenemos que mirar, ¿no?,
¿cómo es eso realmente, esa intercesión por el pueblo que hoy en día está llevando el mensaje o que tendría que llevar el mensaje, ¿no? Desde los más pequeños hasta el más mayor? Sí, sí, sí. Y cómo está guiando también a su pueblo, ¿no? Y con todas esas quejas que se va haciendo dentro del camino, ya podemos ir viendo cómo es esa similitud, ¿no? Y cuando tú te ves ahí, como estás como en una película, te ves ahí y eres partícipe de todo eso, ¿no? Y dices, esperemos no repetir la misma historia. Pues sí. No, y desde luego también entiendes que hoy en día, bueno, siempre ha sido así, pero hoy en día quizá todavía más, si queremos realmente poder ayudar a la gente, deberemos sentir un amor muy grande, ¿no? Un amor muy grande, ya no solo por los hermanos, sino por la gente, por realmente verlos en la situación en que se encuentran y sentir ese amor necesario, ¿no? Y también, Luis, lo que quería hacer un poquito hincapié es que si fijamos o si ponemos nuestros ojos en la vida de Cristo, no nos olvidemos que su vida fue una vida de servicio abnegado. Entonces también es bastante entendible, entre comillas, por qué el pueblo quería lo de antes. Porque todo el ser humano tiene esa tendencia a buscar constantemente la zona de confort. Totalmente. Y si tú tienes que repetir los pasos de Cristo, sabes que tu vida tiene que ser de total abnegación. Totalmente, sí, sí, no hay otra, o sea, no estar avanzando en esa línea, pues es estar retrocediendo, no hay punto muerto, digamos, ¿no? No hay punto muerto, ¿no? Bueno, pues seguimos avanzando, la lección del lunes se titula Profecía cumplida, ¿no? Nos viene a decir la lección, pues, la profecía que Dios anunció al pueblo de que estarían 40 años vagando por el desierto, eso se cumplió con toda exactitud. Entonces nos viene a decir que las profecías pues se cumplen siempre, ¿no? Algo que evidentemente ya sabemos, ¿eh? Vamos a leer Deuteronomio 1, del 3 al 5. Javi, si quieres leer tú. Deuteronomio 1, del 3 al 5. Deuteronomio 1 del 3 al 5. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová les había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo. Sí. Vale. Es que estaba aprovechando, ¿no?, para repasar. Se ha notado, ¿no? Se ha notado. Vale, vale. No, aquí la lección pues nos hace un paralelismo. En fin, nos viene a decir que las profecías se cumplen todas, ¿no? Y es así, especialmente también las del tiempo del fin, ¿no? Si se han cumplido todas, pues las del tiempo del fin también se cumplirán. Ellos mismos resaltan, por tanto, la importancia de profundizar en esas profecías del tiempo del fin, ¿no? Nos hacen la pregunta, ¿podemos ver que el Señor cumplió fielmente estas profecías pasadas tal como predijo? ¿Por qué esto debería darnos la certeza de que podemos confiar en Él en cuanto a las cosas que dijo que ocurrirían en el futuro? Y efectivamente, podemos confiar en que todo se va a cumplir de una forma totalmente literal, pero lo que es sorprendente es que entonces ellos desatiendan, ¿no?, esa labor de profundizar en esas profecías y de dejarlas de lado o de espiritualizarlas o de en fin, irse por las ramas, digamos, ¿no? O sea que realmente, una vez más, la lección parece que ellos mismos, ¿no?, se delatan, vamos a decirlo así, ellos mismos con sus planteamientos se delatan, ¿no? Es que, claro, la profecía que ellos se creen que se va a cumplir el futuro, literalmente es Cristo viene pronto. Esa es la profecía. Claro, ya está. Ya está. Entonces, claro, si niegan el resto de cosas, pues entonces no están predicando la verdad como es en Jesús, y Soren Aguay lo explica tal cual. Entonces, es por eso que dicen esto, porque Cristo viene pronto, ya está.
Sí, sí. Entonces puede venir mañana. Sí, y sí. eso sabemos que no puede ser porque faltan muchas cosas por cumplirse. Claro. Y sí. Pero fijémonos que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, pensémoslo, vayámonos al pasado, porque Egipto siempre representa ya esa iglesia en apostasía. Es decir, Ellen White también lo identifica con el Israel, entonces lo podemos ver con las iglesias protestantes del siglo XIX, y con Miller y con el mensaje adventista, y que Dios saca un pueblo. Claro, Cristo venía pronto, es decir, ellos no tenían una fecha exacta de cuándo iban a llegar a Canaán, pero era pronto. Pero ¿qué pasa? Al borde de entrar a Canaán, ellos no quisieron entrar. ¿Qué le pasó al pueblo adventista? Esas famosas citas de que Cristo podría haber venido, estaban al borde. Sabemos, historias 1888 y todo ese momento muy crucial de la historia adventista. Pero ellos no entraron, no quisieron entrar. No quisieron. Y cuando aquí Israel no quiere entrar a Canaán, entonces Dios empieza a poner ya una fecha, 40 años. Luego de eso, empiezan a aparecer ya la fecha de los 6.000 años. Sabemos que hay gente que hace muchos años que estaba predicando el 2031. Pero luego ya se pone una fecha. Y aquí ha pasado lo mismo. El pueblo podría haber entrado, Cristo venía pronto, podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Empezó el pueblo a entrar en un camino de apostasía. Y Dios puso una fecha, igual que con los judíos. Sí, sí, sí. Bueno, esta entrada, por tanto, esta peregrinación que hicieron por el desierto de 40 años, vamos a repasar en un momento, pues vamos a ponerles fechas, ¿no? También, para poder ubicarlo bien, porque a veces también esto se pierde un poco, ¿no? Vamos a poner un poco las bases. ¿Cuándo es que sale Israel de Egipto, ¿no? Bueno, pues sale en la primavera, en el mes de Nisan, marzo-abril, del año 1490 a.C. Ahí es cuando sale Israel de Egipto, ¿no? Esto lo podemos ver de la cronología que nos da la misma Biblia, haciendo una suma y una resta, ¿no? Acampan al cabo de unos 2 meses, en el mes de Sivan, de ese mismo año, del 1490, acampan pues a los pies del Sinaí, ¿eh? O sea que ya tenemos esto ubicado. Luego, ya en el mes de Iyar, en abril-mayo del año 1489, es decir, un año después, parten hacia del Sinaí hacia Canaán, ¿eh? Todo el pueblo de Israel se va para Canaán. En el mes de Ab, que es julio-agosto de ese mismo año, del 1489 a.C., aproximadamente, por esas fechas, mandan a los espías para que inspeccionen la Canaán para ver qué les espera ahí, ¿no? Luego, hacia Elul, en agosto-septiembre, es decir, al cabo de 2 meses, al cabo de un mes, perdón, de ese mismo año, vuelven los espías a Israel, y Israel se niega a entrar, con lo cual es castigado a peregrinar 40 años, ¿no? En Nisan, la primavera del año 1450, es decir, han pasado ya 40 años, ¿no? 40 años desde la salida de Egipto, llegan finalmente a Cades Barnea, ¿eh? Vuelven otra vez al punto de inicio. Ellos llegaron a Cades Barnea, no quisieron entrar, están 39 años vagando por el desierto, vuelven a llegar a Cades Barnea, es decir, hace ya 40 que salieron de Egipto, llegan a Cades Barnea otra vez, y allí ¿qué les pasa? Pues que Edom no los deja entrar, ¿eh? No los deja entrar, y entonces ¿qué tienen que hacer? Pues tienen que dar toda la vuelta por Edom, por Moab, ¿no? Y subir por Amón, perdón, ¿no? Era Amón el de abajo, Amón, y luego subir hacia arriba y ya pues en las tierras de estos reyes amorreos, liquidarlos para poder entrar en Israel. Es decir, que pasa otro año, ¿eh? Pasa otro año, ¿eh? De tal forma que en el mes de Nisan, en la primavera del año 1449, finalmente entran en Canaán, 41 años después de haber salido de Egipto, ¿eh? O sea, están 40 años vagando por el desierto, porque están un año a los pies del monte, pero luego están 40 años vagando por el desierto, hasta que finalmente llegan a Canaán, ¿eh? Bueno, simplemente esto ya lo tocaré más en los cultos, si Dios quiere, pero para poder dar un poco, ubicarnos, ¿no? Vamos al martes, se titula 1000 veces más numerosos, ¿eh?
Y aquí pues toca el tema de la importancia de que la Iglesia se organice, ¿no? Que haya una organización para poder trabajar mejor, ¿eh? El hombre ya sabemos que tiene la tendencia muchas veces de hacer la suya, pero Dios nos exige que nos organicemos para que podamos ser pues, más efectivos, ¿no? El mismo Moisés se supeditó a este mandato, ¿no? Que le vino a través de su suegro y que él aplicó, ¿no? Nos dice Deuteronomio 1:9, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros. Y en Deuteronomio 1:15, y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Bueno, nosotros esto también le podemos sacar un paralelismo, ¿no?, a nuestros días. Desde luego, aquí el comentario que hace la lección es pues, en relación a que es importante que nosotros nos supeditemos a la denominación adventista, porque eso ya es una estructura y nosotros debemos encontrar nuestro sitio ahí y a partir de esta organización poder pues, ir avanzando hacia esa entrada en la Canaán celestial. De todas formas, nosotros sabemos que esta no es la verdad presente, ¿no? La verdad presente es otra. La verdad presente es que en este momento pues, ya hay un tercer Elías actuando, ¿no? Se nos dice en Malaquías 4:5, he aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible, ¿no? Y que sabemos también que este tercer Elías pues, tiene que ser ayudado por un pueblo, evidentemente, ¿no? Que este es el pueblo, por ejemplo, de Apocalipsis 12:17, que nos dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Así que nosotros pues, podemos sacarle este paralelismo. Hoy en día no es necesario estar en una denominación, al contrario, más bien diría que estar en una denominación puede llevarte directamente a la perdición, porque ya sabemos que lamentablemente ellos han entrado en un juego, algunos hace ya mucho tiempo, otras denominaciones pues estos últimos años ya están en ello de pleno, de encontrar esa sintonía con el mundo, ¿no? con el papado principalmente y con todo lo que mueve el papado, que es todo este movimiento globalista, y que esto al final lo que va a incapacitar es a que se dé un mensaje certero y que las personas que estén ahí dentro pues puedan reaccionar, porque es como una especie de sopa boba que al final impide que el pueblo tome conciencia realmente plena de que es necesaria una transformación personal y que es necesario pues dar un mensaje al mundo, ¿no? Y advertir a la gente, cueste lo que cueste, y aunque las consecuencias puedan ser incluso la propia vida, como sabemos que va a acontecer. Es que en esencia es paz y seguridad. Paz y seguridad, efectivamente. Y la profecía dice eso, ¿no? En cuanto digan paz y seguridad, vendrá sobre ellos destrucción repentina y no escaparán. Claro, todo el mundo pensamos, ¿no? Es el papado, es digamos, los encargados de engañar a las personas y demás, pero dentro de la iglesia si te dan mensajes, como dice también lisonjeros, ¿no? Mensajes de paz, paz y no hay paz, ¿no? Que eso también es bíblico, ahí lo explica, ¿no? Claro. Cuando dicen paz, paz y no hay paz, pues entonces es que te están engañando, te están diciendo que no hay tribulación, te están diciendo toda una serie de cosas que hacen que realmente te relajes, ¿no? Y entonces no tengas activa la mente. Entonces, claro, cuando te duermes ya puede ser que te duermas para siempre. Sí. Y eso la gente no es consciente. Y eso es lo que nos toca hacer y nos van a pegar palos por eso, nos van a decir que estamos locos y todo eso, pero sabiendo lo que queda de tiempo, ese es el problema de no estar atentos al año del regreso de Cristo. Claro. Que luego no reaccionas cuando encolles algo que realmente te tiene que hacer mover. Sí, sí. Por eso Cristo viene pronto, es muy ahí, se queda. Claro. Entonces todas las señales se van disipando. Totalmente, pierdes el mapa, ¿no? Pierdes el mapa se desdibuja y hoy en día es más necesario que nunca, ¿no? Claro, es que si no podemos precipitarnos en los movimientos o podemos ir demasiado lentos, ¿no? Entonces, saber la fecha realmente te pone las cosas todas ordenadas en su sitio, es que es fundamental, ¿no? Si no, todo se diluye, ¿no? Bueno, el miércoles aborda el tema de la rebelión en Cades Barnea, que ya hemos hablado, ¿no? Y todos conocemos de esos 12 espías que se mandan, el pueblo. Dios mueve al pueblo para que entre en Canaán, ¿no? En la tierra prometida, pero cuando están a punto de entrar, dudan, ¿no? Entonces deciden mandar 12 espías, un espía de cada tribu, de las 12 tribus de Israel.
entran en Canaán para ver lo que hay ahí, con quién se van a encontrar, ven que ahí efectivamente habitan gente de gran estatura, gigantes, nos dice la Biblia, gente muy fuerte, en zonas muy bien fortificadas, y cuando vuelven estos espías y dan el informe al pueblo, bueno, los espías ya empiezan dando un informe muy alarmista y el pueblo evidentemente se asusta, ¿no? En vez de confiar en Dios, caray, Dios ha dado esas manifestaciones de poder inmensas delante de ti y te dice que avances y tú tienes miedo. Ostras, pues ya no sé cuándo vas a poder confiar, porque realmente más señales que las que habían dado al pueblo de Israel, pues cuesta imaginárselas, ¿no? Pero en todo caso tienen miedo y deciden o no quieren entrar y quieren volver a Egipto, ¿no? Esta es la rebelión de Cades Barnea, lo que sucedió a las puertas de Canaán. Sí, digamos que tenían miedo de ciertos pueblos, de ciertos ejércitos de unos pueblos pequeños, cuando Dios había aniquilado al ejército más poderoso del mundo, a su propia vista. Exacto. Sí, sí. Sí, realmente la mente humana a veces cuesta de... Sí, porque eso podemos ser nosotros. Es Sí. decir, si nos creemos mejores que los judíos, es que estamos en peligro, ¿eh? Por supuesto, es que esto tenemos que aplicárnoslo todo. No, además, antes de entrar, ¿no tuvieron que eliminar a tribus de gigantes también? Cuando dieron el rodeo, ¿no tuvieron que ir contra los No, amorreos? bueno, esto es antes, ¿no? Es la primera entrada, ¿no? Ah, vale, sí, sí. Bueno, porque luego ellos, ya antes de entrar en Canaán, sí que tienen que eliminar a estos dos reyes, ¿no? Amorreos. ¿Te refieres a eso? Sí. A Og y Sejó, ¿cómo se llama? ¿No? Bueno, aquí también podemos encontrar, por tanto, en esta rebelión un paralelismo, ¿no? Digamos que el pueblo, cuando estaba a punto de entrar en Canaán, pues fracasó, ¿no? Se rebeló, no quiso afrontar la lucha, ¿no? En nuestros días está sucediendo lo mismo, ¿no? O sea, el pueblo elegido de Dios, la Iglesia Adventista del Séptimo Día, para ponerle nombre y apellidos, están a punto de entrar en la Canaán celestial, y cuando tendrían que dar el mensaje más certero, el mensaje del cuarto ángel, advirtiendo a todo el mundo, cueste lo que cueste, en ese momento se echan atrás, ¿no? O sea, no confían en Dios o les da cosa pues afrontar esa situación. Nosotros evidentemente podemos caer en lo mismo, es decir, que también nos lo aplicamos, porque es verdad y hay que reconocer que lo desconocido, entre comillas, siempre produce temor, ¿no? Pero bueno, nosotros debemos de confiar en Dios en este sentido y seguir avanzando, ¿no? Y finalmente tenemos pues el jueves, que toca el tema pues, de la iniquidad de los amorreos, ¿no? En la Biblia tenemos muchos ejemplos en los cuales pues, vemos como Dios, directamente usando a su pueblo, pues extermina a pueblos enteros, ¿no? A pueblos de gente que no seguían las cosas de Dios. Esto es algo que ya se ha comentado muchas veces y que siempre sorprende a personas que no conocen la Biblia, no la han estudiado, y una primera reacción muchas veces suele ser, pues ostras, que Dios más duro, ¿no? Incluso que Dios más malo, vengativo, que pueda actuar de esta forma. Y esto hace que muchas personas ya se alejen de la Biblia, que ya no puedan ya ni entrar, ¿no? Esto, como siempre, pues hay que entender siempre el contexto, ¿no? En primer lugar, Dios, sabemos por la Biblia, si uno se la lee, que no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios siempre trabaja con las personas, por mucho que sean personas que sean de pueblos paganos, que sean personas que vivan en zonas donde nunca ha llegado el Evangelio. Dios, a través de su Espíritu Santo, trabaja siempre en los corazones para que podamos llegar a obedecer esa ley que todos tenemos inscrita en nuestros corazones, ¿no? Que son esos 9 mandamientos. Nos faltaría el sábado, pero si nadie te lo ha contado, no puedes saberlo, ¿no? Pero los demás sí, Entonces Dios trabaja con todo el mundo. Pero hay gente que sabemos que ni se ha arrepentido ni se arrepentirá jamás, no tiene ninguna intención, no quiere, tiene libre albedrío y usa su libre albedrío en esta dirección, no quiere arrepentirse, no quiere proceder a arrepentimiento. Esta situación Dios evidentemente la aguanta en el tiempo, pero llega un momento que el vaso de la misericordia de Dios puede llegar a su colmo, y entonces es cuando ya pierdes esa protección y puedes llegar a morir, o Dios puede acabar directamente contigo. Hoy en día
es verdad que esto ya no sucede. ¿Cuándo era que Dios, directamente usando a su pueblo, eliminaba a pueblos paganos? Pues eran los tiempos antes de la crucifixión de Cristo. En esos momentos había un objetivo en la tierra, había un objetivo primordial, era que a través de una línea de gente que seguía las cosas de Dios pudiera llegar con el tiempo a nacer un Mesías, que sería el que daría la vida por todos. Esta línea de gente santa que fue pasando ese testigo, siempre estuvo en peligro, y había momentos en que parecía que esos pueblos que la rodeaban, esos pueblos paganos, estaban por acabar con ella, porque evidentemente al paganismo no le gusta nada el plan de Dios. Entonces, y Satanás los usa, evidentemente, entonces Dios tenía que hacer algo, tenía que actuar, porque si no hubieran acabado con el pueblo de Dios y ese Mesías no hubiera podido nacer. Eso es fundamental entenderlo, es fundamental. Por eso cuando ya Jesús nace, yo no conozco de ninguna acción donde Dios haya exterminado a un pueblo entero porque no siguen a Dios, ¿no? Luego Dios ya deja que cada uno haga lo que quiera, el sacrificio ya está hecho y a partir de aquí es decisión de cada uno, ¿no? Es verdad que Dios puede proteger luego a su pueblo, etcétera, etcétera, pero esas escenas del Antiguo Testamento son muy de esa época, ¿no? Y es por esto, ¿no? Es porque debía acabar naciendo un Mesías de un pueblo levantado por él. Y todo lo que ponía en riesgo ese plan, pues actuaba de una forma contundente y dura. Si no hubiera actuado así y esos pueblos se hubieran salido con la suya, Israel no hubiera podido avanzar y Cristo no hubiera podido nacer, no se hubiera salvado nadie de nosotros, con lo cual eso sí que hubiera sido grave, ¿no? Entonces esto es importante pues entenderlo, simplemente pues poner las cosas en su contexto. Lo vemos, por ejemplo, esto en Números 21, del 34 al 35. Claudia, si quieres leer. Números 21, del 34 al 35. Números 21, del 34 al 35. Entonces Jehová dijo a Moisés: No le tengas miedo, porque en tu mano lo he entregado a él, y a todo su pueblo y a su tierra, y harás de él como hiciste de Sehón, rey de los amorreos, que habitaba en Hesbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y se apoderaron de su tierra. Gracias, Claudia. Sin que quedara uno, es decir, ahí murieron pues hombres, mujeres y niños, murieron todos. Entonces, bueno, Dios tuvo que actuar de esta forma. No, también hay que recordar que sí, lo que dices, ¿no? Para proteger al pueblo, pero también esos pueblos han llegado a su límite también. Claro. Porque creo recordar que es Abraham que le dice que aún quedaban 4 generaciones, hasta que ese pueblo tenía tiempo aún de 4 generaciones de reaccionar. Dice, y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo de maldad, la maldad del amorreo, hasta aquí. O sea, por eso que llega a un colmo la maldad, o sea que hace coincidir las dos cosas, ¿no? La llegada de Josué con el límite que Dios le pone a ese pueblo, su tiempo de gracia. Para entendernos, ¿no? Por eso que cuando esa conquista de la tierra también tiene que ver con ese momento final en el cual todos ya han tenido que tomar su decisión. Y entonces, claro, el hacha se pone al pie del árbol, que es lo que cuando Juan el Bautista lo explica, ¿no? Cuando él predica, pone el hacha al pie del árbol somos nosotros. Si nosotros el mensaje lo aceptamos, el hacha queda quieta, pero si no se acepta el mensaje, el hacha tendrá que cortar el árbol. Y no porque tú quieras hacerlo, es el mensaje el que lo hace, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Bueno, finalmente, el viernes, pues nos hace una pregunta, ¿no? Nos hace la siguiente pregunta. Dice, reflexiona en nuestra interpretación del milenio. Sabemos que va a haber un milenio en el cielo, ¿no? Donde van, bueno, ya sabemos todas las escenas que van a ver ahí. Dice, reflexiona en nuestra interpretación del milenio, en el que tendremos 1000 años, ni 1001 ni 999, 1000 años, en el que tendremos 1000 años para obtener respuestas a todas nuestras preguntas. ¿Cómo puede esta interpretación ayudarnos a aprender a confiar en Dios a pesar de las preguntas difíciles que tengamos ahora? Bueno, yo aquí lo voy a cambiar, Lo voy a cambiar y como si yo hubiera escrito la lección, ¿no?
Y voy a poner, reflexiona en nuestra interpretación del milenio, en el que tendremos 1000 años para obtener respuestas a todas nuestras preguntas. ¿Cómo puede esta interpretación ayudarnos a entender que así como habrán 1000 años de descanso exacto en el cielo, habrán 6000 años exactos de pecado en la tierra? ¿Y cómo podemos a partir de ese dato conocer el año de la segunda venida? Bueno, está. Si esto saliera en la lección realmente sería impresionante, ¿no? A mí me gustaría volver un poquito al día anterior, al jueves, Sí. y leer la última parte cuando habla esto de la destrucción de los amorreos, Sí. porque empieza con esto y al final no dice nada, y después dice, el hecho es que, por ahora, dada la información limitada que tenemos sobre el contexto total de los acontecimientos, solo tenemos que aceptar esta dura realidad y confiar en la bondad de Dios, Y no lo explica. que se ha revelado de muchas otras formas. La fe no se trata solo de amar a Dios en un hermoso día, en un hermoso bosque lleno de maravillas, maravillosas vistas y sonidos. También implica confiar en Él a pesar de lo que no entendemos completamente. Ya, está claro que nada lo entendemos completamente, pero lo deja, mira, esto Sí. tú Tienes que confía en confiar. Dios y ya está, no entendemos nada, no se puede saber por qué. Yo hablábamos con Laura. Es verdad que cuando la gente no acepta la luz ya tienes menos conocimiento. Pero yo creo que hay gente, este hombre, estos son hombres muy preparados. Y yo no me puedo creer que realmente no sepan nada. Y nosotros ya sabemos por historia de la humanidad que tú mantén al pueblo en ignorancia y vas a tener el poder. Y yo creo que esta gente realmente se está guardando, y hace tiempo que se guardan el conocimiento. No solo que están ya despreciando mucho conocimiento, con lo cual se van quedando cada vez más a oscuras, pero el conocimiento que tienen tampoco lo dan. Esto es muy masónico. Tampoco lo dan. Sí, sí. Porque yo no me puedo creer que esta gente tan preparada no sepa ni siquiera el ABC de nada. Ellos están guardando el conocimiento y están manteniendo al pueblo en ignorancia. Sí, además esto, haces muy bien en señalar esto, que a mí se me había pasado, porque realmente es ignominioso, ¿no? Para Dios no dar una explicación de eso, porque resulta ser siempre lo que dificulta más a la gente a veces el acercarse a la verdad bíblica, ¿no? Y lo dejan así, ¿no? ¿Sabes qué me hace acordar? Una vez era el Papa Benedicto XVI, fue uno de el campo de concentración más famoso de la época de la Segunda Guerra Mundial, a Auschwitz, y un poco fue esto. Bueno, la pregunta aquí es ¿por qué, Señor, esto? Pero ya, no podemos saberlo y ya está. Entonces lo dejan a Dios fatal. Sí. Quieren aparentar que, bueno, mira, igual confiamos en ti, pero lo dejan fatal. Sí, sí. Vale, creemos, sabemos que eres Dios, pero vaya Dios que eres. Y esto es lo que hace la lección también. Sí, porque Dios nos ha dado instrumentos, no para saberlo todo, evidentemente, pero sí para hacernos una idea de un esquema de funcionamiento. Entonces hay cosas que Dios ha permitido que se puedan saber, ¿no? Nosotros podemos razonar el por qué Dios actuó de esa forma con esos pueblos y cómo Dios actuará al final destruyendo, recordémoslo, a todo aquel que no haya aceptado el plan de salvación. Van a ser millones y millones y millones, ¿eh? La pulen. O sea, no quieren entrar en el punto de la justicia porque eso es lo que realmente hace que la gente reaccione. Y es así. ¿Qué pasó en 1844? Cuando se vieron a Cristo encima, sí, vamos a adorarle, y cuando realmente se levantó el velo, los que sinceramente lo habían creído dicen, bueno, pues esto es cierto, tengo que mirar a ver dónde hemos interpretado mal, y los que estaban por miedo ahí a ver qué si venía, pues nos habéis engañado, volvemos a lo nuestro, ¿vale? O sea que no había una conversión real. Y aquí es lo que están intentando, es eso. Entrar en el ecumenismo, que lo que está proponiendo el Papa, ¿no? No mirar lo que nos separa. Pues si tú pones la justicia en medio, entonces sí que hay separación. Sin justicia no hay separación. Además, pensemos que Ellen White ya en su tiempo dio bastante luz de esto. Hablando un poco de genética, con lo poco que se conocía de genética, pero hoy con todo el conocimiento sobre genética que tenemos, ¿no vamos a poder ir entendiendo un poco el porqué? Sí, sí. Perdona, y yo quería comentar algo. Con respecto a esto que estamos hablando, ¿no? Lo que está comentando Ángel y Javier, pasa un poco lo mismo también cuando los pastores
dirigentes, y bueno, desde el más alto hasta el más bajo, en teoría, ¿no? Se guardan todo lo que está pasando dentro de la iglesia también. Más o menos se guardan el conocimiento, pero también se guardan todas las cosas que están haciendo. ¿Por qué se las guardan? ¿Por qué no se informa al pueblo todo lo que están haciendo, todo lo que pasa dentro de la iglesia, todo lo que pasa dentro de los mismos dirigentes? Hay unos a lo mejor no participan de lo que hacen, pero lo saben perfectamente, las barbaridades y el fuego extraño que realmente se le está ofreciendo a Dios dentro de la misma denominación. ¿Por qué no lo hacen? Por miedo, por intereses económicos, por no quedarse fuera de la burbuja, ¿no? de esa comodidad, por miedo a que los persigan, por miedo a no tener el apoyo de sus amigos, de sus hermanos, bueno, tantas y otras cosas, pero en realidad no hay confianza en Dios. En realidad, todo lo que puedan decir y prodigar de que Dios aquí, de que Dios allá, no lo viven, no lo sienten. Simplemente es una forma de acallar sus conciencias, porque saben que si ellos llegan a mencionar algo de lo que está pasando ahí, los echan, están fuera, y como ha pasado con muchos otros, ¿no? Entonces, el hecho de callarse, porque hay muchas eminencias, por así decirlo, dentro del mundo adventista, gente súper preparada, gente súper inteligente, que tiene la capacidad de ver estas cosas mucho más que nosotros. ¿Qué preparación podemos tener que un pastor? Pero ¿qué pasa? Que simplemente no lo quieren hacer, por miedo, porque se quedan sin trabajo, por lo que quieran. Pero el caso es que al quedarse callados, al no declarar al pueblo lo que está pasando, pues todas esas personas que están llevando al engaño, todos los que vienen detrás de ellos, al final se les pedirá cuenta. Y esa sangre, como dice la palabra de Dios, caerá sobre ellos. Y eso es algo que solamente cuando estén ahí en ese momento van a saber realmente lo mal que hicieron. Y se van a arrepentir, pero ya no habrá oportunidad. También hay una cuestión, que es si el pueblo no comprende los juicios pasados de Dios, no va a comprender el juicio presente, podríamos decir. No tan futuro, ¿no? Sí, presente. Y bueno, ¿qué dijo Jesús, no? Esto nos puede pasar hoy en día, ¿no? Dijo Jesús, no vengo a traer paz sino espada, ¿no? Y entonces en eso también podemos caer hoy en día, en eso que habíamos comentado varias veces sobre el buenismo, ¿no? Tratar y no comprender el carácter de Dios. Y no comprender el carácter de Dios nos llevará a rechazar sus juicios y su justicia, ¿no? ¿Cuál es el espíritu y el poder de Elías, ¿no? Eso también es importante que lo vayamos comprendiendo, porque si no llegaremos a un punto en el que a lo bueno le diremos malo y a lo malo bueno, ¿no? Entonces transigiremos con el pecado, solo palabras lisonjeras, buenas, y no entenderemos que Dios pone límites y Dios separa el trigo de la cizaña también. Totalmente. Mirad, aquí en España hubo una asociación de jóvenes estudiantes universitarios adventistas que se llamaba AEGUAE. Y en esas asociaciones que se reunían una vez al año, invitaban a todo el mundo, a todo de la iglesia, se hacía pues incluso recuerdo que la última se hizo en Lloret de Mar, pero se había hecho en Madrid, en diferentes lugares, ¿no? Y ahí se trataban temas difíciles que en la iglesia nunca se hablaban. Yo recuerdo que una vez se habló acerca de si Ellen White plagió o no plagió, ¿no? Y bueno, yo recuerdo que en esa ocasión estuvimos. Pero llegas a un punto que dices, vais perdidos, porque no solo era ese tema, eran otros muchos temas conflictivos que ni se tocaban, pero que tenían una visión tan universitaria, pero nada bíblica, sí, tan académica, pero nada bíblica, que dices, ¿para qué hacéis esto? Si solo hacéis el papanatas aquí. Incluso había que pagar para participar de eso.
¿eh? Y dices, ¿pero para qué? Si es que no, aún confundís más, porque queréis hacer ver que estáis enseñando algo que la Iglesia, por temas conflictivos, no enseña, para que la gente no se lleve las manos a la cabeza, pero encima lo explicáis mal, porque lo entendéis mal, ¿no? Entonces, ¿de qué servía? Pues bueno, pues esto es lo que actualmente aún sigue pasando, ¿no? Que hay muchos temas que no se explican bien. Yo por eso me extraña mucho que Cliff Goldstein, ¿no? Se llama el hombre, él hizo ese librito pequeño, 1844, ¿no? Que está perfecto, está muy bien el librito, ¿eh? Pero bueno, en muchas otras cosas, pues bueno, no entiende. Dices, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Será también un infiltrado más? Bueno, algo tiene que haber, porque no es normal que una persona que es con grandes estudios dentro de la Iglesia y que no conozca todo esto que cualquiera que estudie por su cuenta, el Espíritu Santo le dirige y lo entiende. Por lo tanto, tiene que haber una infiltración en todos los sentidos, en todos, desde arriba hasta ya casi llegando abajo, que te cambian toda la doctrina. Porque ya cuando te dicen que de Ellen White en el púlpito ni se mencione, dices, hombre, ¿pero esto qué es? Yo he estado junto a esa iglesia y recibir una carta de la Unión Española. Está prohibido hablar de Ellen White en los sermones. Está prohibido hablar de profecías en los sermones. Digo, bueno, pero entonces, ¿dónde hemos llegado? Estamos haciendo ecumenismo. No, hermano, usted es un extremista y tal igual. Bueno, pues esto se está haciendo. Y si te lo dicen desde la Unión, es porque en la Unión, que además lo pudimos comprobar con Víctor, ¿verdad? Vino aquí un ministerial de la Unión y presentó un programa ecuménico, totalmente ecuménico, que hablemos pues del maltrato de la mujer, de la educación de los niños, pero que no hablemos pues de profecías, de lo importante no, pero de estas cosas que hablas en las noticias de televisión, de eso sí. Claro, yo me dirigí a ese hombre cuando terminó y le dije, hermano, ¿sabe que usted ha llevado un mensaje totalmente ecuménico, papal? ¿Sabéis qué hizo? Se dio la vuelta y se fue, me dejó con la palabra en la boca. Porque, ¿qué me demostró a mí? Que era un infiltrado que estaba pues cambiando mentalidades de los hermanos, no de la iglesia de Gerona que vino, a todas, visitaba todas las iglesias, que hay 100 y pico en España, y todas con el mismo mensaje. Pues ¿qué van a recibir? Van a recibir pues engaños, solo engaños, no pueden recibir la verdad bíblica, es imposible. Sí. No, desde luego es impresionante. Yo es algo que me sorprende muchísimo, ¿no? Porque, a ver, yo evidentemente, si me analizo a mí mismo, pues tengo un montón de defectos que debo de cambiar y estoy en ello, como todos, ¿no? Pero lo que me sorprende es que alguien que se pone al frente de mucha gente para guiarlos, que sabe, que es consciente de que eso no se está haciendo bien, ¿no? De que hay algo ahí que no funciona, que no va bien, y se calle o incluso colabore en eso, es para ponerse a temblar, porque realmente, conociendo el poder de Dios, que Dios en este sentido es justo tanto con el mal como con el bien, no sé, yo es que de verdad que no lo entiendo, es decir, me cuesta mucho, ¿no? Bueno, pero es que tú denunciabas esto a los hermanos y te decían, no, es que tú lo has entendido mal, porque tú eres un alarmista y un extremista y solo piensas en las profecías y tal. Lo que lo ha explicado muy bien, y todo el mundo lo ha entendido, menos tú, porque eres alarmista. Menos tú, ¿no? Sí. Es decir, que te quedabas solo, quedabas como, bueno, el loco de la iglesia te quedabas. Y era así. Pero en todas partes, podías ir a Gerona, a Barcelona, a Madrid, o donde fueras. En todas partes eras el loco. Sí. Bueno, ¿querías decir algo? Bueno, Isaías habla de dirigentes, de estos que dice que tienen pacto con la muerte y que dicen Jehová no hará ni bien ni mal. Están confiados. Pues sí. Desafían a Dios, pero ya les va a llegar. Sí, es un autoengaño al final también, ¿no? Yo aquí me lo estoy pensando en lo que voy a decir, pero al final lo voy a decir.
bueno, que alguien me corrija si no es así, pero esta semana, al estar estudiando justamente en el capítulo 14 de Números, de lo que pasó en Cades Barnea, me vino una imagen de cuando estos jóvenes que insultaron a Eliseo, calvo sube, calvo sube. Se burlaron y en ese mismo instante fueron devorados por el oso, dice, ¿no? Y como comentaba hace un momento, que Dios en ese tiempo, cómo era su juicio, que los quitaba y los exterminaba en ese mismo momento. ¿Por qué? Porque iba a venir el Mesías, iba a nacer el Mesías, ¿no? Y yo me preguntaba, y por eso me entró miedo, ¿cómo es ahora? Porque hoy en día también encontramos situaciones parecidas que se burlan del tercer Elías y que van insultando y que dicen lo que quieran. ¿Por qué? Porque saben que no va a pasar eso en este tiempo. Pero ¿cómo es en realidad? ¿Cómo se puede situar o cómo puede realizarse? Entonces, al leer en este capítulo, cuando dice, dice el 28, vivo yo, y dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. Y dice, en este desierto caerán vuestros cuerpos y todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Estaban en el camino, en el desierto, para entrar a la Canaán celestial. Todos, desde los 20 para arriba, murmuraban en contra de ¿quién? De Moisés. Y se quejaban y se quejaban y siempre en contra de él, ¿no? Y luego dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, y excepto a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ellos que estaban de parte, que han estado siempre de parte de Moisés, ¿no? Y los que también habían ido a ver la tierra esa. Y dice más, y luego dice, pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serán por presa, yo os introduciré, y a ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. ¿No será que ahora en este tiempo todos aquellos que murmuran de 20 años para arriba, porque estamos viviendo esa misma situación, estamos en camino a la Canaán celestial, que andan murmurando del tercer Elías, sacándole esto y lo otro, sabiendo que está haciendo ese mismo papel de Moisés, hoy en día, estos que murmuraron no serán, porque eso dice que no entrarían. A lo mejor que en ese tiempo toda esta gente que murmuraron, se arrepintieron, murieron y serán salvos. ¿Será que ahora en este tiempo esta gente que murmuró en contra de Moisés también se arrepientan y serán salvos, pero aquellos que no se arrepienten no serán parte de entrar? Y no solamente eso, pero aquellos que sí que se arrepienten, pero serán salvos y no serán parte de los 144,000. Quería llegar a eso porque fíjate que dice a los 20 años, ¿no será que a los 20 años sabes lo que realmente estás diciendo y es algo más grave? Porque a los 20 años ya tiene uno prácticamente no la razón y todo lo demás, ¿no? ¿Sabes lo que haces? Sí. Para mí, yo pensando en esto, para mí es muy fuerte porque al tener 20 años y soñando y deseando y pidiendo a Dios que ser parte de los 144,000, porque siempre nos pedid ser de los 144,000. Quizá esto no solamente puede ser cuestión de edad. A lo mejor, bueno, ya los que son muy mayores dirán, bueno, en el camino ya nos quedaremos, pero ¿será que hay que tener temor ahora y no decir las cosas por decirlas nada más, sino tener mucho cuidado en esto? Hombre, desde luego, es para reflexionar, ¿no? Está claro que como cristianos tenemos que ser muy, muy cuidadosos, ¿no? Muy cuidadosos de dónde ponemos los pasos, digamos, ¿no? Que nos van llevando hacia la salvación, incluso a poder formar parte de esos 144,000, ¿no?
todo es importante, evidentemente lo que tú remarcas también, por supuesto, ¿no? Es para reflexionar, desde luego, ¿no? Pero en todo caso nosotros tenemos que llegar a un punto en donde podamos ser transformados, ¿no? Podamos ser transformados, ponérselo fácil a Dios para que nos pueda transformar y que podamos ser útiles, ¿no? No solo en una labor, sino también en el futuro cielo donde podamos estar, ¿no? Si no estamos con el carácter transformado, ya no vamos a estar ahí, seguro. Y también creo que hay una simbología importante, aparte de la edad, es ese 20 o ese 2, como esos 2000 años. Porque son 2000 años y Cristo vuelve, ¿no? Entonces hay más de 2000 años, de 20 para arriba, ¿no? De 2000 para arriba ya... Entonces ya no hay vuelta atrás, hay muerte. Entonces es muy importante, creo también ahí hay ese punto de esos 20 años también. La profecía también de tiempo. Bueno, hermanos, pues si no hay nada más que decir, pues hasta aquí la escuela sabática y vamos a acabar pues con una oración. Ángel, ¿quieres hacer la oración? Padre nuestro que estás en los cielos, sea santificado tu nombre, Señor. Te damos muchísimas gracias por todas las lecciones que hemos podido recibir hoy. Te pedimos que nos ayudes a retener todo lo que se ha presentado hoy, que esté en nuestros corazones, que nos ayude a ese cambio importante que tenemos que tener y estar pendientes de lo que hay que estar pendientes para reaccionar a tiempo, Señor. Ayúdanos a recordar que el juicio está cerca, que nuestro nombre puede estar pasando en estos momentos, Señor, y que tenemos que estar atentos, que el Señor que nos vas a permitir pasar pruebas importantes y para que podamos tener nuestra última oportunidad. Ayúdanos a identificarlas y a ser fuertes, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre santo de Jesús y te pedimos perdón por nuestros pecados. Amén.